Esta semana, una de las dos instituciones que Dios estableció en el Edén, como es el matrimonio entre un hombre y una mujer, ha vuelto a ser objeto de ataque. Solo que esta vez el ataque no vino de los gobiernos civiles como lo ha sido desde hace unos años atrás, sino que vino de parte del que pretende ser el sucesor de Cristo, es decir, el Papa Francisco. Hasta el mundo católico conservador se ha ofendido por las palabras que les pongo a continuación. Dijo este hombre: las personas homosexuales tienen derecho a estar en una familia. Son hijos de Dios y tienen derecho a una familia. Lo que necesitamos crear es una ley de uniones civiles. De esta forma están cubiertos legalmente. Yo luché por esto. ¿Qué les parece, hermanos? Aquí nosotros miramos que esto no es otra cosa que un atentado a la santa ley de Dios, a la santa ley del matrimonio. Crear uniones civiles para favorecer el matrimonio entre personas del mismo sexo. Bueno, pues aquí está. Aquí está el mundo pospandemia que este hombre está ofreciendo. Este es el estado religioso en el cual va a estar el mundo, porque cuando este hombre habla, todos ahí le oyen. A Dios no le quiere oír todo el mundo, pero este hombre sí le oye bastante gente. Pero este es el mundo pospandemia, ese es el estado religioso que él está proponiendo, donde dice que las uniones civiles entre personas del mismo sexo deben estar respaldadas por una ley. Mis hermanos, ¿puede estar este hombre sobre la palabra de Dios? Dice que él ha luchado por esto. Y ustedes saben que cuando uno lucha por algo, no se está tranquilo hasta que lo logra. Él ha luchado por esto. ¿Por qué este hombre puede atentar contra la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto al matrimonio? Vamos a la Biblia. Libro de Mateo, capítulo 19, versículo 4 al 6. Mateo 19, versículo 4 al 6. La escritura dice: Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El Señor está mandándonos al Edén. El matrimonio edénico es el que el Señor quiere que nosotros tomemos como base cuando se trata de establecer un matrimonio. Ese matrimonio que es entre un hombre y una mujer. Él habla de crear una ley de uniones civiles para que los homosexuales estén respaldados en sus matrimonios. El Señor dice: es el hombre y la mujer los que se tienen que unir, no hombre con hombre ni mujer con mujer. Jesús dice: vayan al Edén.
Dios al principio hizo varón y hembra. Y el Señor dice, ellos son los que pueden unirse, varón y hembra. Y cuando se unen, es Dios quien los une. Y lo que Dios une, no lo debe separar ni la mujer ni el hombre, porque esa es una unión que debe permanecer hasta que la muerte los separe. Pero vamos a mirar otro texto. 1 Corintios 7, versículo 2. Primera Corintios 7, versículo 2. El Señor, inspirando a Pablo por medio del Espíritu Santo, dice el versículo 2 de 1 Corintios 7: pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Más claro no puede estar. Bueno, miremos Efesios capítulo 5 ahora. Efesios capítulo 5, versículos 22 y 23. Y la Escritura dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Hermanos y hermanas, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como se sujetan al Señor. Pero está insistiendo la Escritura que es mujer con hombre. Y dice, para que no forniquen, dice, para que no forniquen, que la mujer tenga su marido y el hombre tenga su mujer, pero por supuesto casados. Miren el versículo 33 de aquí mismo de Efesios capítulo 5. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hermanos y hermanas, no puede este hombre venir a decirle al mundo algo contrario a lo que Dios manda. Y yo bien me pudiera haber quedado callado y mirar cómo eso salió por la televisión, inundó las redes sociales. Yo bien me hubiera hecho el desentendido, que no me importa. Pero Dios tiene un pueblo aquí para que vindique su palabra. Dios tiene un pueblo remanente aquí en la tierra para que destaque la verdad. Para que sobre el error que se propaga, Dios tiene un pueblo que diga la verdad. Y en ese sentido, es que ayer mismo, hermanos, yo cambié mi sermón y me puse a hacer porque dije, no podemos como pueblo remanente quedarnos callados ante semejante barbaridad que este hombre está diciendo. La Escritura dice claramente, Dios dice, hombre y mujer son los que se pueden unir en matrimonio. Miren ahora Romanos 7. Creo que este texto deja las cosas más claras. Romanos 7, versos 1 al 3. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre
de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Hermanos, el matrimonio es para toda la vida. Solo la muerte puede separar eso. Tú puedes ir a buscarte un abogado. Mire, ya no me llevo bien con mi esposo, me fue infiel y voy a romper este matrimonio, así que vamos a firmar aquí. Tú lo puedes romper las veces que quieras, pero delante de Dios, esa unión que hiciste, donde se invocó la bendición de Dios, donde se oró, delante de Dios, ese matrimonio sigue siendo válido. Y mira lo que dice el texto: mientras tu marido vive, no te puedes casar con otro, porque si te casas con otro, ese que se casa contigo, le dice la mujer, va a cometer adulterio junto contigo. Algunas personas no hayan que hacer con este texto bíblico, porque quieren justificar los divorcios por las infidelidades y por muchas cosas. Pero ¿cómo hacemos aquí, hermanos? Yo, cuando alguien me dice que se va a divorciar, lo primero que se me viene a la mente: ¿y después qué vas a hacer? Te vas a buscar otro hombre, te vas a buscar otra mujer, y ese matrimonio que tenías, ¿cómo va a quedar delante del Señor? El Señor dice claramente: aunque te hayas divorciado, ese matrimonio con ese hombre que todavía está vivo es el que Dios aprobó y bendijo. Solo hasta cuando muera, dice el texto. Yo no sé ni cómo explicárselos, hermanos, porque aquí está bien claro. Solo hasta cuando muera, dice, tu pareja, es que eres libre para volverte a casar. Gloria al Señor. Y está hablando de la mujer y del hombre. Yo estoy aquí con estos textos diciéndole al mundo que no oigan al Papa Francisco, que oigan a nuestro Padre Celestial, y que la voz de Dios es la que tiene que prevalecer en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de apostasía. Mire Lucas, como el Señor habla de claro aquí. Lucas 16, 18. Lucas 16, 18. Más claro no puede hablar aquí el Señor, hermanos. Todo el que repudia a su mujer, y la palabra repudiar es divorciarse. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la divorciada o repudiada del marido, pues adultera. Hermanos, así nosotros vemos, hermanos, en todos los versículos que hemos leído, que por ningún lado el Señor autoriza el matrimonio homosexual. Por ningún lado. De manera que Francisco, con esta propuesta que ha hecho, lo único que está haciendo es cometiendo un gran pecado en contra de Dios. Y evidenciando que Él representa ese poder que Apocalipsis 13, versículo 5 nos habla. Vamos allá para mirar. Apocalipsis 13, versículo 5. Aquí nosotros vemos que se está hablando de una bestia que es símbolo de un poder. Y esta bestia, dice el versículo 5, que se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y el 6 dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran
en el cielo. Esta bestia, este poder simbolizado por ese nombre, ese término llamado bestia, hermanos, encaja perfectamente en este personaje que tiene boca, que habla grandes cosas, pero que son grandes cosas en contra del Señor. Nosotros miramos acá que Él, con esto que está diciendo, está, hermanos, bien evidenciado, bien representado en esta declaración de Apocalipsis 13:5. Y es el mismo personaje de Daniel 7. Vamos para allá. Daniel 7, 8, 20 y 25. Daniel 7, versículo 8, 20 y 25. Daniel miraba el mismo sistema, solo que hoy bajo el símbolo de un cuerno pequeño. Dice así: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ahora ve el verso 20. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y el verso 25 dice que con esa boca que habla grandes cosas, hablará, dice, palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Así que nosotros tenemos acá a una entidad bajo un símbolo llamado cuerno pequeño, bajo un símbolo llamado bestia, allá en Apocalipsis 13, que tiene boca que habla grandes cosas. El don de profecía nos dice que este no es otro que el papado. Pues vean esta declaración. Conflicto de los siglos, página 434. En el capítulo 13 dice, el de Apocalipsis que leímos, se describe otra bestia parecida a un leopardo, a la cual el dragón dio su poder y su trono y grande autoridad. Este símbolo, como lo han creído la mayoría de los protestantes, representa al papado, el cual heredó el poder y la autoridad del antiguo imperio romano. Se dice de la bestia, le fue dada una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Esta profecía, que es casi la misma que la descripción del cuerno pequeño en Daniel 7, se refiere sin duda al papado. Ahora, ¿y cuáles son esas grandes cosas que él ha hablado? Enciclopedias hay que registran las grandes cosas, pero permítanme poner algunas. Por ejemplo, en una enciclopedia que se llama Prompta Biblioteca, tomo 6, en las páginas 25 al 29, dice: el Papa es de una dignidad tan grande y es tan excelso que no es un mero hombre, sino como si fuera Dios y el vicario de Dios. Son enciclopedias católicas. Luego dice: el Papa está coronado con una triple corona, como rey del cielo y de la tierra y de las regiones inferiores. Así que no solamente es Dios, sino que también es rey. Luego dice: el Papa es como si fuera Dios sobre la tierra, el único soberano de los fieles de Cristo, jefe de los reyes, tiene plenitud de poder. A él le ha sido encomendada por Dios omnipotente la dirección no solo del reino terrenal, sino también del reino celestial. ¿Qué les parece? El Papa, dice, tiene tan grande autoridad y poder que puede modificar, explicar e interpretar aún las leyes divinas.
El Papa dice, puede modificar la ley divina, ya que su poder no es de hombre, sino de Dios, y actúa como vicerregente de Dios sobre la tierra, con el más amplio poder de atar y soltar a sus ovejas. Y luego sigue diciendo esa enciclopedia: cualquier cosa que se diga que hace el Señor Dios mismo y el Redentor, eso hace su vicario, con tal que no haga nada contrario a la fe. Pronta Biblioteca, tomo 6, página 25 a la 29. Aquí nosotros tenemos en esta enciclopedia algunas de las grandes cosas que habla este poder arrogante como lo es el papado. Y como si esto no fuera suficiente, pues vino y agregó estas palabras tocante a la ley del matrimonio, para anular desde el punto de vista de la religión el matrimonio que Dios estableció en el Edén. Y ha llegado tan lejos que estuve mirando un video de un homosexual que fue 3 días a estar con él allá en el Vaticano. Y él dice: estoy contento porque el Papa me dijo, no te preocupes, Dios te hizo así. ¿Cómo? Ahí está en el YouTube, búsquenlo ustedes, pónganle ahí. El Papa le dice, Dios te hizo así, pónganle el gay ahí, búsquenlo. Y van a mirar lo que él dice, está contento. 3 días estuvo en el Vaticano y Dios dice que el Papa le dijo, Dios te hizo así. Hermanos, nosotros podemos ver que solamente este hombre puede decir semejantes blasfemias. Pero al mirar esta propuesta de leyes civiles, no nos extrañe cuando le oigamos hablar también de otra ley que también atente de una manera más clara con la otra institución que Dios hizo en el Edén. Porque como sabemos, Dios estableció 2 instituciones en el Edén: la del matrimonio, ¿y cuál es la otra? La del sábado. Y Satanás ha estado atacando ambas instituciones. Ambas han sido objeto del ataque del enemigo a lo largo de la historia a través de su representante, el papado. No cabe duda, hermanos, que las palabras de Francisco vienen a ser, como dice el título de nuestro tema, abominaciones envueltas en vestiduras sacerdotales en tiempos de pandemia. Así lo dice el don profético, se los pongo acá. Fue necesario, dice el Conflicto de los Siglos, página 42, fue necesario sostener una lucha desesperada por parte de los que deseaban ser fieles y firmes contra los engaños y las abominaciones que envueltos en las vestiduras sacerdotales se introducían en la iglesia. Hermanos y hermanas, esto lo dice en el contexto de cuando los cristianos consintieron en unirse con los paganos, lo cual dio como resultado la iglesia papal. Iglesia que es descrita en el Apocalipsis sosteniendo un cáliz, dice, lleno de abominaciones. Vamos a leerlo, vamos a Apocalipsis 17, versículo 3 al 6. Dice la Escritura: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro.
A ver, hermanos, esta mujer de la que se habla aquí, ¿es símbolo de quién? Siempre que la Biblia en profecía habla de una mujer, ¿está hablando de quién? Está hablando de una iglesia. Pero en este caso, la iglesia es una iglesia mala, apóstata, prostituta. Todas sus cosas que tiene de color escarlata está a tono con la maldad que ha cometido de derramar sangre. Mis hermanos, ¿por qué la llama a esta mujer, que es una iglesia? ¿Por qué la llama ramera el Señor? Miren el verso 1. Vino entonces, dice, uno de los 7 ángeles, de aquí de Apocalipsis 17. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Ahora vean el verso 2. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Por qué la llama ramera? Porque ella, dice, ha fornicado. Ella, hermanos, se ha prostituido. Miren, hay 3 formas de cómo una iglesia se puede prostituir. 3 formas de cómo una iglesia puede fornicar, prostituirse y de esa manera serle infiel a su esposo, que es Dios. Vamos a mirar esas 3 formas. La primera, a través de la práctica de la idolatría. Miren Ezequiel capítulo 16, versículo 17. Ezequiel 16, versículo 17. Dice la Escritura, hablando de la iglesia de Israel, de Jerusalén, dice: tomaste a sí mismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellos o con ellas. Aquí nosotros vemos que la iglesia del pueblo de Israel fornicó haciéndose imágenes, se prostituyó a través de la idolatría. Pero vean Jeremías ahora, Jeremías capítulo 3, versos 6 y 9. Jeremías capítulo 3, versos 6 y 9. Dice el versículo 6. Me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Ahora vea el versículo 9. Vamos a ver el 8 también. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. El Señor está hablando aquí en un lenguaje simbólico, en el sentido de que ha tenido que desechar a Israel como su iglesia, como su pueblo, porque ya no le representa, porque ha cometido adulterio con su marido celestial, por irse tras el leño, dice, por irse tras la piedra, que no es otra cosa que los ídolos. Así que una iglesia se puede prostituir, se puede volver ramera cuando va por los caminos de la idolatría.
Pero otra forma como la iglesia puede sustituirse es cuando ésta se vuelve amistosa con el mundo. Pues vea lo que dice Santiago 4, versículo 4. Santiago capítulo 4, versículo 4. Y la Escritura dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así que cuando nosotros como iglesia andamos, hermanos, en las cosas del mundo, dándole rienda suelta a nuestros gustos por las cosas mundanales, haciendo lo que ya sabemos que como cristianos no debemos hacer. Hermanos, cuando una iglesia, sus miembros andan así, dice la Escritura, que son almas adúlteras. ¿Por qué? Porque le han dado la espalda a su esposo. Esa iglesia le ha dado la espalda a su esposo, que es Dios, por ir tras los placeres mundanos. Y ustedes saben cómo hay de mundanalidad hoy en día en las iglesias. Cómo en los mismos servicios de adoración que se hacen, allí mismo se ve una mundanalidad terrible. Así que nosotros miramos que otra manera de cómo uno puede prostituirse o volverse ramera es ser amistosos con el mundo. Pero volvamos otra vez a Apocalipsis 17, verso 2. Porque aquí el Señor dice: ¿por qué la Babilonia es ramera? ¿Por qué es fornicaria? Y nosotros miramos acá en el verso 2 que ella dice: ha fornicado con los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Hermanos, otra manera de cómo una iglesia puede prostituirse, puede volverse ramera, es cuando ella se mete en la política. Pues los reyes de la tierra aquí no es otra que una forma de decir: la política se ha mezclado con la religión. Mediante las alianzas que hace con la política, la iglesia se convierte en una ramera, en una prostituta, porque deja de confiar en Dios para confiar en el brazo del hombre. Por eso es que ninguna iglesia debería recibir ni un solo centavo del gobierno en esta pandemia. Y hay iglesias, aún del Israel moderno, que han recibido dinero del gobierno federal. Cuidado, porque eso es descansar en el brazo del hombre, eso es mezclarse con la política, eso es convertir a la iglesia en una ramera o prostituta. Pues por eso es que el Apocalipsis dice que esta iglesia es eso, porque fornica con los reyes de la tierra. Y hermanos, ¿con quién mejor encaja esta descripción que se da de esta mujer llamada Babilonia? ¿Con quién mejor encaja aquí en el mundo? Ni más ni menos que con el sistema político y religioso que lidera el papado. En otras palabras, hermanos y hermanas, la iglesia papal es la que mejor encaja en esta descripción, pues ella es al mismo tiempo una entidad política como religiosa. Vaya usted al Vaticano y usted sabe que allí usted está llegando a un país, a un estado que tiene su propia moneda y que tiene embajadores por todo el mundo, y el Papa es la cabeza de ese estado a nivel político y a nivel religioso. Claramente
aquí en Apocalipsis 17 le describe a esa iglesia papal como alguien que fornica con la política. Mis hermanos y hermanas, hasta el mismo Papa reconoce que su iglesia es mujer y es madre. Ustedes han leído aquí que esta iglesia tiene un nombre escrito y el nombre dice que es Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esta iglesia es mujer y es madre. ¿Y quién aquí en la tierra reconoce que su iglesia es mujer y es madre? Bueno, dejemos que él mismo nos lo diga. Hablando de su iglesia católica, él dice, la iglesia es mujer porque es madre, porque es capaz de dar a luz hijos. Su alma es femenina porque es madre, es capaz de dar a luz actitudes de fecundidad. No queda ninguna duda que Francisco, su iglesia, es la Babilonia del Apocalipsis, porque él dice que su iglesia es madre y al mismo tiempo es mujer, tal como Apocalipsis 17 lo está diciendo. Mis hermanos y hermanas, ya ustedes han escuchado que ellos, cuando hablan de la iglesia que ellos lideran, dicen la Santa Madre Iglesia. Bueno, mis hermanos, esa iglesia, dice el versículo 3, que ella ha embriagado, bueno, más bien el versículo 6. Vamos a leer desde el 3. Y me llevó, dice, en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Nosotros miramos aquí, hermanos, que esta mujer tiene en esta copa, tiene inmundicias, tiene blasfemias, tiene abominaciones, y el verso 2 dice que ella ha embriagado a los moradores de la tierra con el vino de su fornicación. ¿Cuál es ese vino? ¿Cuál es ese vino con el cual ella ha embriagado a los moradores de la tierra? Dejemos que el don profético nos lo diga. Dice Mensajes Selectos, tomo 2, página 135. ¿En qué consiste, dice, ese vino? En sus doctrinas falsas. Ha dado al mundo un día de reposo falso en lugar del verdadero, del cuarto mandamiento. Y ha repetido la falsedad que Satanás comunicó a Eva en el Edén, la inmortalidad del alma. Ha esparcido ampliamente muchos errores semejantes y ha enseñado como doctrinas mandamientos de hombres, como lo dice Mateo 15:9. Así que las falsas doctrinas son el vino de Babilonia con el cual, dice, ha embriagado a los moradores de la tierra. Y sí, porque millones están borrachos con la doctrina falsa de que el domingo es el día del Señor, cuando no lo es. El día del Señor es el santo sábado. Millones están borrachos con la doctrina de que los muertos, cuando mueren, parten con el Señor y que están en el cielo, cuando la verdad es que están en la tumba y ellos nada saben. Y así nosotros vemos que está embriagado el mundo con este vino de falsas doctrinas. Pero aparte de sus falsas doctrinas, esta mujer dice que es madre de las abominaciones de la tierra, dice el verso 5. Madre de las abominaciones de la tierra. Y saben que los reformadores, aquellos que en la Edad Media Dios los usó para que surgiera la iglesia protestante, ellos nunca dudaron que siempre que la Biblia hablaba de abominaciones, de un poder involucrado en abominaciones,
ellos nunca dudaron de que ese poder era el papado. Miren, por ejemplo, lo que dijo Juan Hus. Juan Hus, en un libro del pionero adventista Alonzo Jones, A.T. Jones, un libro que él tiene que se llama Lecciones de la Reforma, él destaca ahí que Juan Hus dijo estas palabras cuando fue llevado a la dieta, cuando fue llevado al concilio papal para condenarlo. Miren lo que les dijo Juan Hus. Seguramente les dijo: en este día, aún en este día, está la malicia, la abominación y suciedad del anticristo revelada en el Papa y otros de este concilio. Ahora los siervos de Dios pueden entender, les dijo, lo que nuestro Salvador Cristo dio a entender al decir: cuando vean la abominación de la desolación de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda. El papado, dice, les dijo, es la abominación de la deificación propia en el lugar santo. Se los dijo allí a todos los delegados papales. Se los dijo que el papado es la abominación desoladora. Eso lo dijo él, pero ¿qué dijo Martín Lutero? Martín Lutero, en el libro Sermones de Martín Lutero, dijo: verdaderamente, dijo, el reino del Papa es una ira horrible de Dios, una abominación de desolación que se establece en el lugar santo, como dijo Cristo. Así ustedes pueden ver si el Papa no es realmente la archiabominación de todas las abominaciones a quien Cristo y Daniel se refirieron. Así nosotros miramos que los reformadores, los que Dios usó, como repito, para que existan todas las iglesias cristianas ahora, ellos tenían bien claro que el que es lleno de abominación y que tiene prácticamente esa copa de abominaciones es el papado. Ahora, hermanos, ¿por qué decimos que lo que Francisco ha dicho en esta semana en relación con los homosexuales, por qué decimos que esto que él ha dicho es otra abominación? Porque veamos lo que dice el libro de Levíticos, capítulo 18, versículo 22 al 30. Levíticos 18, versículos 22 al 30. Y la Escritura dice de una manera directa. Dice: no te echarás con varón como con mujer. Porque eso es, ¿qué cosa, hermanos? Abominación. Por eso es que digo, abominaciones envueltas en vestiduras sacerdotales en tiempos de pandemia. Porque eso es lo que ese hombre ha salido de su boca, abominaciones. Al decir, hay que crear una ley para que se unan las personas del mismo sexo en matrimonio. El texto bíblico, hermanos, dice que eso es abominación, que un hombre se eche con otro hombre, así como se echa con mujer. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. ¿Y qué significa el término abominación? Significa algo detestable, algo que no se puede tolerar por parte de Dios. Ahora dice el versículo 23: ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado
como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Y luego pone la firma: yo Jehová, vuestro Dios. Por eso dije, abominaciones envueltas en vestiduras sacerdotales, Francisco. Es lo que está proponiendo. En todo lo que hemos leído, el Señor enfatiza abominación, abominación, abominación. Que un hombre se eche con otro hombre, o una mujer igual con otra mujer, o con animales. Perversiones, dice el Señor, todo eso. Y mire que es tan serio esto que lo reitera. Vamos a Levítico 20, versículo 13. Mire lo que dice el verso 13 de aquí de Levítico 20. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Y ahora mire versículo 15 y 16. Cualquiera que tuviere cópula con bestia, o sea que se metiera sexualmente con un animal, ha de ser muerto. Y mataréis a la bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás. Morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. ¿Cómo ven ustedes, hermanos, la claridad de la palabra de Dios en cuanto al santo estado del matrimonio entre un hombre y una mujer y estas otras cosas que se están proponiendo? ¿Cómo ven de claro ustedes que el Señor las ve como algo perverso y abominable? Y esta es la moda en este tiempo. Y las iglesias están cayendo en esta moda, y por eso tenemos pastores homosexuales. Pastores que están viviendo con otro hombre y están pastoreando las ovejas del rebaño. Tenemos ancianos homosexuales que están viviendo sexualmente con su pareja y están allí trabajando en las iglesias como ancianos, algunos como diáconos. Porque es la moda de este tiempo. Oh, mis hermanos, muy pronto van a caer los juicios de Dios sobre este mundo. Mire lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 26 y 27. Romanos 1, versículo 26 y 27. Aquí dice la Escritura lo siguiente: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Mis hermanos, nosotros miramos acá que el Señor dice, los entregó. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando no quisieron ser guiados por el Espíritu Santo, el Señor, hermanos, retiró las restricciones que muchas veces pone el Espíritu Santo y los dejó entonces para que siguieran su propio camino, y llegaron hasta esto de hacer estos hechos vergonzosos. Me recuerdo una vez, allá andábamos por Wyoming, y entonces estábamos allí en la iglesia ese sábado, pues allí nos agarró el sábado. Y de repente el pastor, una iglesia americana, dijo que ya llegó el momento de la escuela sabática, y como vio que éramos varios los hispanos que estábamos ahí,
Dijo que quién quería de los hispanos tener la lección de escuela sabática. Y se paró una hermanita ahí y empezó a hablarnos solo a favor de este tipo de personas, que no se les debe discriminar, es cierto, no los debemos discriminar, que se les debe amar, es cierto, se les debe amar, que no se debe ser intolerantes con ellos como personas, perfecto, pero que se les debe aceptar por el mismo amor que Dios ha puesto en nosotros, se les debe aceptar tal como ellos son con sus prácticas. Tuvimos allí en la escuela sabática que interrumpirle, que decirle que disculpara, pero que en esa parte estaba muy mal ella. Hermanos, hay una moda aún entre los adventistas en aceptar esto. Nosotros miramos aquí que esto es vergonzoso. Cuando este servidor estaba de pastor en la conferencia, yo recibí una carta donde decía lo que la iglesia había acordado, que todos aquellos homosexuales que no tuvieran convivencia sexual entre ellos, que se les diera cargo en la iglesia. ¿Y cómo tú te vas a dar cuenta si tiene o no tiene convivencia? La verdad, hermanos, hay una moda que ha entrado en el Israel moderno inclusive, y esto lo que está haciendo es haciendo caer a la iglesia en abominación. Estas prácticas son abominables y los juicios de Dios, hermanos, pronto van a caer por esto, pues dice que reciben en sí mismos la retribución debida a su extravío. Ahora que Francisco viene en calidad de líder político y religioso del mundo a avalar este tipo de uniones matrimoniales, hermanos, no nos dice otra cosa que Cristo viene pronto, que Cristo está a las puertas. Pues el mundo, hermanos, está prácticamente listo para recibir los juicios de Dios. Por eso el Señor nos amonesta y dice que de cara a su venida nos acordemos de los días de Lot. Vamos a Lucas capítulo 17, versículo 28 al 30. Lucas 17, versículo 28 al 30. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre. ¿Y a cuántos destruyó? ¿Y por qué los destruyó a todos? Porque todos se habían vuelto sodomitas. Todos habían caído en la sodomía, que no es otra cosa que el convivir sexualmente hombre con hombre o mujer con mujer. Los destruyó a todos, dice el Señor. Y así va a ser, dice, el día en que el Hijo del Hombre venga. El Señor dice, habrá un paralelo entre la sociedad que existió en los días de Lot con la sociedad que va a existir de cara a mi venida. En los días de Lot era aceptable la sodomía, pues toda la ciudad fue destruida. De la misma manera, dice el Señor, de cara a mi venida será también que la sociedad va a tener esto como normal, como aceptable. Ahora ya ni se predica en contra de eso, porque hay amenaza. Yo prediqué el sábado pasado en Houston sobre la nueva encíclica que Francisco acaba de sacar, la Fratelli Tutti. Y en esa encíclica, este tipo de mensajes que yo estoy dando, pues van a ser etiquetados como mensajes fanáticos, como mensajes de odio, como mensajes que dividen, como mensajes que no contribuyen a la fraternidad humana que él está proponiendo. Y hay una tendencia, antes de que se pongan las leyes impositivas, hay una tendencia a no hablar nada de esto. Pero el Señor dice, alza tu voz como trompeta y denuncia
a mi pueblo su pecado. No podemos ser perros mudos. Tenemos que ladrar y tenemos que advertir al mundo del peligro en el cual en este mundo pospandemia quieren meter a las naciones. Mis hermanos, los juicios del Señor muy pronto caerán. Pues dice aquí que Sodoma, dice Jesús, fueron destruidos todos. ¿Por qué los destruyó? Vamos a Génesis capítulo 13, versículo 13, para que la palabra nos diga por qué los destruyó. Génesis 13, versículo 13. Y la palabra de Dios dice que los hombres de Sodoma eran como, hermanos, malos. ¿Y qué más? Pecadores. ¿Contra quién? Contra Jehová. ¿En qué manera? En gran manera. Por eso los destruyó. Porque los habitantes, dice, eran malos, pecadores contra Jehová en gran manera. Mire el capítulo 18 ahora, de aquí mismo de Génesis. Y vea los versículos 20 y 22. Y la escritura dice: entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumido su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. ¿Cómo es esto? ¿Acaso el Señor no lo sabe todo? Porque dice que va a ir a ver si ya lo han consumido todo, y si no, pues ahí lo vas a ver. Es que Él está hablando con Abraham y le tiene que hablar de esa manera para que Abraham entienda que no es una decisión arbitraria la que Él está haciendo con destruir esa ciudad, sino que es una necesidad que debe suplirse de destruir esa ciudad, para que Abraham entienda de que no es arbitrariamente. Bueno, aquí nosotros miramos que había venido Jesús con 2 ángeles a platicar con Abraham, y vino para contarle lo que iba a hacer. Abraham se preocupó porque allá estaba su sobrino, porque a su sobrino le gustaba vivir en las ciudades como a nosotros nos gusta. Entonces Abraham estaba preocupado. Están mis sobrinos, sus hijos. Y comienza Abraham a rogarle: pero si habrán tanto, y si habrán tanto, y si habrán tanto, la destruiría si hubieran unos tantos justos. No la destruiría, y no la destruiría, le dice el Señor. Abraham está intercediendo. Pero resulta, hermanos, que esa ciudad estaba tan corrompida que mire el capítulo 19, versículo 1 al 11, lo que estaban haciendo. Llegaron pues, dice, los 2 ángeles, porque resulta que Jesús se quedó allí en esa plática con Abraham mientras estos 2 avanzaron hacia la ciudad. Llegaron pues los 2 ángeles, dice, a Sodoma a la caída de la tarde, y allá estaba el sobrino de Abraham, Lot, sentadito a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: ahora, mis señores, les ruego que vengan a mi casa y que se hospeden y que se laven sus pies y que por la mañana se levanten y sigan su camino. Y ellos respondieron: no, en la calle nos vamos a quedar esta noche. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él. Y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Y ya nosotros sabemos que cuando la Biblia habla aquí de conocer, se refería a tener relaciones sexuales con ellos. Pues claramente el contexto lo comprueba. Pues dice el verso 6 que Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciera.
Pues pareciere solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita ya. Y añadieron: este extraño vino para habitar entre nosotros y ahora habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos, le dijeron, más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano, los ángeles, ¿verdad?, que estaban adentro, y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y el verso 12 dice que dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos, tus hijos, tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. ¿Qué les parece? Así nosotros vemos, hermanos, que estaba Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas corrompidas completamente. Jóvenes y viejos, según se deduce acá, estaban en el pecado de la sodomía, de la homosexualidad. Y por eso es que dice el Señor: va a ser destruida, los juicios van a caer. Esto, hermano, es una advertencia para este tiempo. Pues mire lo que dice la sierva del Señor. Las llamas, dice, que consumieron las ciudades de la llanura, transmiten hasta nuestros días la luz de su advertencia. Se nos enseña la temible y solemne lección de que mientras la misericordia de Dios tiene mucha paciencia con el transgresor, hay un límite más allá del cual los hombres no pueden seguir en sus pecados. Cuando se llega a ese límite, se retira el ofrecimiento de la gracia y comienza la ejecución del juicio. Así que, mis hermanos, como Sodoma fue destruida por el fuego, de la misma manera los fuegos de Dios van a caer pronto sobre este mundo, porque el mensaje de la destrucción de Sodoma es la advertencia para nosotros hoy. ¿Cuántos creen que ya nos acercamos al fin del mundo, hermanos? Ya estamos más cerca. Mire lo que sigue diciendo el don profético: la tierra se apresura a ser como Sodoma. Las prácticas sodomitas que atrajeron los juicios de Dios sobre el mundo y causaron el diluvio y la destrucción de Sodoma por fuego aumentan rápidamente. Nos acercamos al fin. Testimonio sobre conducta sexual, página 137. Y luego dice: no debemos ceder una pulgada a las costumbres y usos de esta era degenerada, sino mantenernos en independencia moral, sin comprometernos con sus prácticas corruptas e idólatras. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 78. Hermanos, claramente dice la sierva del Señor que nos acercamos al fin. ¿Por qué? Porque la tierra se apresura a ser como Sodoma. Por eso el apóstol Pedro nos exhorta aquí en su palabra, la palabra de Dios, sobre lo que debemos ver en eso que ocurrió ahí en Sodoma. Vamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 14. Segunda carta de Pedro, el capítulo 2, versículos 6 al 14. Dice: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío,
atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Hermanos y hermanas, dice el apóstol Pedro, si el Señor, dice, destruyó a Sodoma y Gomorra con fuego y azufre, nosotros debemos saber que a manera de advertencia igualmente va a proceder en este tiempo con todos aquellos que se deleitan en los deseos sexuales de una manera ilícita, de una manera inmunda, de una manera que prácticamente son como los sodomitas. Y Judas, mira la carta de Judas, antes del Apocalipsis, esta cartita, vean los versículos 5 al 7, lo que dice él. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Son puestas como ejemplo Sodoma y Gomorra de lo que ha de venir sobre este mundo a causa de estas apostasías y de estas cosas que se quieren legalizar o se han legalizado. Ahora, hermanos, ¿por qué hay perversión sexual? ¿Por qué hay estas prácticas sodomitas? Dejemos que el Espíritu de Profecía nos diga por qué. En los tiempos de Abraham, dice, el pueblo de Sodoma desafió abiertamente a Dios y a su ley, y se manifestó la misma perversidad, la misma corrupción y la misma sensualidad desenfrenada que habían distinguido al mundo antediluviano. Los habitantes de Sodoma sobrepasaron los límites de la tolerancia divina y contra ellos se encendió el fuego de la venganza. Profetas y Reyes, página 222. Pero yo quiero que le pongan atención a lo que está en rojo, que fue por la misma sensualidad desenfrenada de los antediluvianos que los de Sodoma cayeron en el pecado de la homosexualidad y otras perversidades. La sensualidad desenfrenada. Quiero que le ponga atención a eso porque mira esta otra declaración. Hay motivo, dice, para inquietarse por el estado religioso del mundo actual. Se ha jugado con la gracia de Dios. La multitud ha anulado la ley de Dios, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Como resultado, y se lo vuelvo a poner en rojo, prevalece la apostasía y el sensualismo. El registro diario de los acontecimientos atestigua el cumplimiento de estas palabras. El mundo está madurando rápidamente para la destrucción. Pronto se derramarán los juicios de Dios y serán consumidos el pecado y los pecadores. Patriarcas y Profetas, página 143. Pero noten, prevalece la apostasía y el sensualismo. Lo mismo que ocurrió en Sodoma. ¿Qué es el sensualismo?
Para entender el sensualismo, tenemos que entender lo que es la sensualidad. Y el diccionario es bien interesante cuando define la sensualidad. Se lo pongo aquí. Sensualidad consiste en atraer la atención y generar una reacción vinculada a la sexualidad. En su sentido más amplio, la sensualidad se asocia a los sentidos. De este modo, una persona sensual provoca esto a través de la vista, el olfato, la audición, el tacto y el gusto. Tener un cuerpo tonificado, vestir ropa que permita apreciar dicho estado físico, utilizar perfume, tener la piel suave y hablar de manera sugestiva son algunas de las características que hacen a la sensualidad. Entonces, ahora ya dejemos de hablar de lo que Francisco está proponiendo y pensemos si nosotros, hermanos, estamos libres del pecado de la sensualidad. Hermanos, yo aquí voy a tener que hablar ya aquí a la casa, a nosotros. Evaluémonos, por favor, en este momento y miremos si nosotros somos sensuales. Hermanos y hermanas, la sensualidad es la expresión de la sexualidad. La sensualidad, si no se sabe controlar, se puede utilizar para llamar la atención. Y como dice esta definición, se puede hacer eso con la ropa que nos ponemos, con la manera como hablamos, con la manera como miramos. Y ahora yo quisiera hablarle que a los hombres, porque siempre le hablo a las mujeres. Hermanos, portémonos nosotros de verdad como hombres cristianos, como hombres temerosos de Dios, y no seamos sensuales. Hay veces que nosotros, con ciertas maneras de hablarle a las mujeres, se ve que hay sensualidad en esas palabras. El hacerle cierta broma a una hermanita y mantenerme bromeando con ella por mucho tiempo, tarde o temprano de mi boca van a salir palabras comprometedoras. Y la mujer que le gusta que le endulcen el oído, ese tipo de mujer va a caer en las garras de la sensualidad de ese hombre que hace eso. Nosotros, mis hermanos, tenemos que ser personas correctas, personas derechas, personas que hablemos como debemos hablar. No hablemos con picardía. Hermanos y hermanas, hasta la manera como uno se peina, hasta la manera como uno cuenta su chiste por ahí, hasta la manera como uno se aproxima a una hermana, cómo la saluda, cómo es de meloso, ahí uno, hermanos, demuestra que es un hombre sensual, que algo anda buscando. Y hay iglesias llenas de cristianos sensuales. Es más, muchos van a las iglesias a buscar mujer. Hay hombres que van a la iglesia porque ahí quieren encontrar novia. No han llegado para ir a adorar a Dios, van porque la sensualidad los lleva a buscar novia allí. Cuando un joven dice: ay, yo no encuentro nada aquí, voy a ir a otra iglesia porque allá voy a encontrar, ¿vas a ir por la sensualidad entonces? ¿No vas a ir a adorar a Dios allí? ¿Vas a ir porque andas en tu sensualidad buscando un hombre, buscando una mujer? Mira, hermano, hermana, al templo solo se llega para exaltar el nombre de Dios. Si estando allí con el tiempo tú te consigues una amiga, un amigo, y entonces sale un sentimiento sano, pues gloria a Dios. Pero que vas a ir a una iglesia por buscar mujer, por buscar un hombre, eres una mujer sensual, eres un hombre sensual, y de eso está llena las iglesias, hermanos. ¿Por qué muchas hermanas andan vestidas provocativas? Porque con esa sensualidad ellas están buscando la atracción. Miren, hermanos, qué linda se mira esa hermana con su vestido largo, pero
pero pegado en las caderas. Esa es una sensualidad. Luce por los pasillos del templo con su vestido largo, pero cuando pasa, marcado su cuerpo. Esa es una vestimenta sensual. Hermanos y hermanas, necesitamos nosotros someter toda la sensualidad al control del Espíritu Santo. La mirada, cómo yo miro a una hermana, cómo la volteo a ver. Hay miradas que son sensuales, hay palabras que salen que son sensuales, hay formas de moverse que son sensuales. Todo aquello, hermanos, que lleve a buscar la atracción y que invite a la sexualidad del otro, eso, hermanos, es sensualidad y es la antesala a los pecados del adulterio, de la fornicación, de la homosexualidad, del lesbianismo y de todas las aberraciones que puedan haber. ¿Cuánto entonces, hermanos, debemos tener nosotros cuidado de no ser sensuales en el sentido negativo, en el sentido carnal? Y cuán importante es que nosotros, hermanos, a las niñas desde chiquititas las sepamos vestir para que no sean sensuales desde chiquitas. Cuando tú desde pequeñita ya les pones esos tus chorcitos y anda ella ahí con su cuerpecito desnudo jugando con otros niños, tú no sabes cómo otro hombre enfermo o alguien que ha estado en la pornografía la puede ver. Sepamos vestir a nuestras niñas. No les pongamos ropas que inciten a la sensualidad. Estamos viviendo en un mundo pecaminoso, en un mundo que está lleno de inmundicia, donde el hombre viola a las niñas, pero la madre no tiene esa sabiduría de saberla vestir. Viste a la niña sensual desde pequeñita. Cuando ella ya está grande, ella quiere andar pedacitos de blusa. Cuando va a la playa, ella ya quiere andar ese bikincito, porque de pequeñita ya la han inducido a la sensualidad. Y entonces allá los hombres en la playa, los hombres morbosos, la miran con deseos sexuales, con deseos morbosos. Mis hermanos, yo quiero animarles en el nombre del Señor para que revisemos cómo nos comportamos como hombres y cómo las hermanas se comportan como mujeres. Y busquemos evitar la sensualidad en la manera como caminamos. Hay hermanitas que se pasean por los pasillos de la iglesia y ellas van caminando de una manera sensual. Y el hermano que todavía está luchando con sus deseos pecaminosos, la mira con la mirada lujuriosa. Son cosas que no se hablan desde el púlpito siempre, pero son cosas que pasan. Y esas cosas son pecado. La hermana White dice aquí claramente: el sensualismo llevó a Sodoma y Gomorra a cometer los pecados que cometió. Oh, mis hermanos, vamos a leer unos textos sobre la sensualidad. Vamos al libro de Gálatas capítulo 5, verso 19. Gálatas capítulo 5, verso 19. Dice la Escritura: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. En la palabra lascivia está la sensualidad, que son los deseos desenfrenados por algo que a uno le gusta y que en la connotación sexual pues se le da rienda suelta. Vamos a Efesios capítulo 4, verso 19. Efesios 4, verso 19 dice: los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Se entregaron a la sensualidad, sería en la palabra lascivia. Vamos a 1 Pedro ahora, capítulo 4, versículo 3. 1 Pedro capítulo 4, versículo 3. Dice la Escritura: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias
embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. En el tiempo pasado teníamos miradas así sensuales, nos vestíamos de una manera sensual, nos movíamos o actuábamos o caminábamos de una manera sensual. En el tiempo pasado, dice el apóstol, pero baste ya, dice, baste ya. ¿Por qué, hermanos? Porque el que esté en Cristo, ¿qué cosa? Nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué cosa? Pasaron y todas son hechas nuevas. De manera que hay que orar, hermanos. Hay que orar para que podamos ser personas diferentes. Bueno, mire aquí mismo el capítulo 2 de segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Y vea el versículo 2. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado. Ahora el versículo 18. Dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Aquí está hablando de las disoluciones que tienen la misma connotación de la sensualidad. Y luego Primera Juan capítulo 2, verso 15 al 16. Dice a los jóvenes lo siguiente, y que por ende es para los adultos: no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Hermanos, aquí está hablando de los deseos de los ojos. Cuando yo agarro el teléfono y tengo una mirada sensual, ¿qué es lo que ando buscando en el teléfono algunas veces? Mujeres desnudas. Porque yo ya soy así, tengo esa mirada sensual, entonces eso ando buscando. Los deseos de los ojos llevan a ver la pornografía, llevan a ver películas de contenido sexual. El apóstol dice aquí que eso, dice, no podemos nosotros andar en esas prácticas. Por eso, hermanos, es que hay que educar y disciplinar a nuestros hijos. Ya estoy por terminar, solo déjenme poner unas cuantas declaraciones para que se las lleven en su corazón. Dice que las ciudades y hasta los pueblos del campo se están volviendo como Sodoma y Gomorra y como el mundo de los días de Noé. La disciplina de los jóvenes en aquellos días era similar a la forma en que se educa y disciplina a los niños en esta época. Esto es, amar la excitación, glorificarse a sí mismos y seguir tras la imaginación de sus corazones perversos. Ahora, como entonces, la depravación, la crueldad, la violencia y el crimen son los resultados. Educación Cristiana, página 338. Y luego dice, la sensualidad irrefrenada. La sensualidad irrefrenada y la enfermedad y degradación consiguientes que existían en tiempos del primer advenimiento de Cristo, existirán con intensidad agravada antes de su segunda venida. Cristo declara que la condición del mundo será como en los días antes del diluvio y como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Todo intento de los pensamientos del corazón será de continuo al mal. Estamos viviendo en la víspera misma de ese tiempo pavoroso y la lección del ayuno del Salvador debe grabarse en nuestro corazón. Únicamente por la indecible angustia que soportó Cristo podemos estimar el mal que representa el complacer sin freno los apetitos. Su ejemplo demuestra que nuestra única esperanza de vida eterna consiste en sujetar los apetitos y pasiones a la voluntad de Dios. Deseo de toda la gente, página 97. Así que, mis hermanos, este día el Señor quiere que nosotros pues rompamos con las abominaciones de índole sexual. Y quiero dejar bien claro aquí que no estoy con este sermón instando a nadie a que se vuelva enemigo de los homosexuales o lesbianas, que se vuelva intolerante con ellos. No. A ellos los debemos amar como amar a cualquier otro pecador. Así como amamos al adúltero, amamos al borracho, amamos al drogadicto, igual debemos amarles a ellos
pero no podemos, por supuesto, estar de acuerdo con sus prácticas. Mire cuál debe ser nuestra actitud, se la pongo acá. Trabajen como Pablo trabajó, donde quiera que estaba, ya fuera ante ceñudos fariseos o autoridades romanas, pobres o ricos, sabios o ignorantes, el lisiado en Listra o los pecadores convictos con una mazmorra macedónica. En una mazmorra macedónica alzaba a Cristo como aquel que odia el pecado y ama al pecador. Aquel que llevó nuestros pecados a fin de tener total poder y autoridad para impartirnos su justicia. Como Cristo indujo a Pablo a trabajar, así nosotros debemos trabajar también por el pecador. Debemos odiar el pecado, pero amar al pecador. Y por amor debemos llevarle el mensaje de salvación. Por amor debemos trabajar con él, como me tocó a mí hacerlo con un homosexual hace un tiempo atrás. Él lloraba mucho y yo le dije: Cristo te ama y puedes volver a ser lo que antes era. Él me dijo: yo fui anciano de iglesia, yo fui líder en la iglesia y ahora estoy en esta vida. Y cuando voy los sábados, me dice, el Señor me habla y no puedo soportar esa palabra. Pero hermanos, con amor tuve que inducirle y alentarle a que buscara a Dios de corazón y que se rindiera a Él. Hermanos, nosotros también tenemos que buscar a todo este tipo de personas y decirles que en el grande amor de Dios, el Señor los puede cambiar. Tenemos que decirles que de esas prácticas pueden ellos salir victoriosos por el poder de Dios. Para cerrar este mensaje, vamos a Primera de Juan. Aquí mismo ya lo teníamos abierto, pero miremos el capítulo 3, versículos 2 y 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermanos y hermanas, la pureza en la sangre de Cristo es la que tenemos que buscar. Esa pureza de la mirada, esa pureza de los pensamientos, esa pureza de lo que oímos, esa pureza de lo que hablamos. Eso, hermanos, es lo que tenemos que buscar en Jesús, porque la sangre de Cristo tiene poder para purificar. Busquemos la pureza. No nos dejemos ir por la sensualidad. No seamos movidos por la sensualidad. Seamos movidos por la pureza de Cristo. Porque todo aquel que espera al Señor, dice, se purifica a sí mismo, así como el Señor es puro. Que Dios nos bendiga y que en medio de estas abominaciones, envueltas en vestiduras sacerdotales, Dios pueda tener un pueblo compuesto de niños, de jóvenes, de mujeres, de hombres, que sean puros por la gracia del Señor. Que Dios bendiga a su pueblo. Agradecemos al Señor por su palabra. Vamos a finalizar poniéndonos de pie cantando las estrofas del himno 172. 172. El Rey que viene cerca está, el mismo que en la cruz murió, mas solo viene esta vez por los que rescató. Cerca está, cerca
cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Pues no contéis con gozo y paz, aquí las luchas seguirán. Mas cuando vuelva el Salvador, eterno fin tendrá. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Entonces nuestro hogar será la tierra nueva eterna. La muerte nunca entrará, pues todo es inmortal. ¡Oh, hermanos! Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Amén. Amén. Cristo está a las puertas. Lo que he predicado hoy es solamente decirnos una vez más el Señor: yo estoy a las puertas. El mundo se está poniendo como Sodoma y Gomorra. Levanten su mirada, porque pronto vengo por ustedes. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude a estar listos. Amante Padre, entendiendo, Señor, que la sensualidad, el deseo irrefrenado, Padre, por aquellas cosas que se sienten, llevaron a Sodoma y Gomorra al pecado del homosexualismo, lesbianismo y tantas perversidades. Entendiendo, Señor, que eso mismo es lo que prevalece ahora y que lo quieren hacer de una manera oficial, que el estado religioso del mundo llegue a ser como Sodoma. Oh Señor, entendiendo esto, nosotros te rogamos entonces ahora que nos ayudes para ser puros, que nos ayudes, Señor, a vivir en pureza delante de tus ojos. Te rogamos, Señor, que tú refrenes la sensualidad que pueda haber en nosotros, al punto que solo se pueda ocupar en aquello que glorifique tu nombre. Rogamos, Señor, que toda tendencia al pecado, toda tendencia a la lujuria, toda tendencia al sensualismo, toda tendencia, Señor, a la mirada sensual, a la palabra sensual, a lo que pueda llevarnos, Padre, a transgredir tu ley. Oh Señor, que toda esa tendencia pueda ser erradicada de nuestra vida por tu gran poder. Te pedimos, Padre, que mujeres, niños, hombres, adultos, todos aquí, jóvenes, Señor, todos nos dispongamos a ser puros delante de ti. Que todos busquemos, Señor, purificarnos en tu sangre, de tal manera que no haya en nosotros ningún tipo de perversidad, ni siquiera con la mirada, mucho menos con lo que nos vestimos. Oh Señor, purifícanos, danos una manera diferente de pensar. Haznos, Padre, personas idóneas para ir al cielo. Y Padre, mientras prevalece esta señal de la que hemos hablado ahora en el mundo, oh Señor, que nosotros nos alistemos para irnos contigo, porque no cabe duda que tú vienes muy pronto. Cerca está, dice el himno, cerca está, a las puertas mismas llega ya. Entonces, Señor, haznos vivir de tal manera que estemos listos para recibirte. Gracias, Señor, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.